Amigos, bienvenidos a mi nuevo proyecto denominado Si yo fuera presidente. Les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que me acompañen. Creo que nos vamos a divertir, pero también vamos a pensar, también vamos a reflexionar. Empiezo este proyecto con mucho interés, con mucha emoción de compartirlo con ustedes. Espero que me sigan a través de mis razonamientos. Yo creo que lo van a encontrar muy interesante. Bien, vámonos al grano, vámonos al punto. Se llama el proyecto Si yo fuera presidente. Y efectivamente me van a preguntar, ¿a poco nos vas a decir qué harías tú si fueras presidente? Y efectivamente mi respuesta sería sí. Es un proyecto ambicioso, lo reconozco, es un proyecto pretencioso, claro, pero si no lo fuera, no lo haría. Si no fuera ambicioso y pretencioso, no lo haría simple y sencillamente. Bien, vámonos al punto. Llevo más de 20 años fuera de mi país, México, y lamentablemente descubro o compruebo con frustración que México no avanza, México no progresa, México no evoluciona hacia la prosperidad. Y creo que tal vez México está en peor condición, en peores situaciones que estaba hace 50 años o hace 20 años. He visto desfilar por el Palacio Nacional 11 presidentes. 11 presidentes. Y a todos esos presidentes les he oído decir que México tiene los mismos problemas. Pobreza extrema, hambre, un sistema de educación deficiente, pobre, un sistema de salud deplorable que le cuesta la vida a miles de personas cada año. Falta de oportunidades de empleo, falta de oportunidades para los jóvenes egresados de las escuelas técnicas y universidades y politécnicos, etc. La seguridad en las calles, la seguridad nacional, el narcotráfico que ahora se ha vuelto una verdadera lacra en nuestro país. Y todos esos presidentes han hablado de todos esos problemas cada sexenio. Los 11 han hablado de los mismos. No puedo hablar de antes porque no los conocí. Pero los mismos, todos esos presidentes sí, los he oído hablar de los mismos problemas y cada sexenio son las mismas promesas para resolver esos problemas. Y simple y sencillamente las cosas no cambian, son las mismas promesas. Y cada sexenio que termina con la misma falla, con el mismo fracaso de todas las políticas que estos señores prometen durante sus campañas, ¿verdad? Que México ha progresado en cierto grado, claro que ha progresado en cierto grado. Que todos estos presidentes, hasta tal vez, hasta después de José López Portillo, tal vez hasta Miguel de la Madrid, ahí se quedó la cosa. Todos ellos han creado infraestructura. En estos últimos 100 años se han construido aeropuertos, carreteras estatales, caminos vecinales, se han construido hospitales, escuelas, universidades. Efectivamente, claro que sí, todos esos mandatarios han creado la infraestructura, si no la suficiente, apenas necesaria para que sobreviva el pueblo.
Sin embargo, toda esa infraestructura, pues ha sido el pie, el desarrollo de esa infraestructura ha sido el pie para que estos señores vengan con su cubeta a llenarla de dinero y a robar del erario público. Los contratos de obra pública del sector público se convierten en unas verdaderas cuevas de ladrones diseñadas para que los que están en el poder roben. ¿Y por qué todos estos presidentes siguen ese mismo patrón? Por una simple y sencilla razón, porque se dieron cuenta tal vez desde el gran presidente que fue el general Lázaro Cárdenas del Río, y tal vez antes, después de la Constitución, se dieron cuenta de dos cosas. Número uno, que la Constitución le da un poder casi monárquico al presidente de la República. Y número dos, que no hay ninguna exigencia de rendición de cuentas, de manera que el presidente en turno hace lo que se le da la gana. Y la corrupción, que es otro de los problemas del que siempre hablan los políticos al momento de correr sus campañas, la corrupción sigue y sigue y se transmite de generación, de régimen en régimen. La Constitución necesita ser reformada, la pregunta es, y mi respuesta es sí, la Constitución necesita ser reformada sustancialmente por dos razones. En primer lugar, porque las condiciones que existían después de la Revolución de 1910 a la fecha son completamente diferentes. Número uno. Número dos, los constituyentes que ratificaron la Constitución de 1917 y después me parece que hubo una modificación al término sexenal en 1926, no vieron, o más bien pensaron idealistamente, que aquellos que persiguieran la presidencia de la República lo iban a hacer con la vocación de servicio por delante, que su única ambición de llegar al poder era ayudar a su pueblo, ayudar a su gente a salir de la pobreza, de la miseria, del hambre, etcétera, etcétera, a crear oportunidades, a crear fuentes de empleo. Pero ya vemos que no es así. Desde el señor presidente Adolfo López Mateos, que aquí lo tengo, al cual yo de niño escuchaba que era un ser humano extraordinario y que hizo muchas cosas por su pueblo. Creó infraestructura que todavía el día de hoy funciona, con deficiencias y lo que sea, pero fue un gran presidente. Después vino Gustavo Díaz Ordaz. Todos los presidentes fueron estadistas, casi todos fueron estadistas que tenían una preparación académica y una preparación política que los hacía brillar hasta cierto sentido. Adolfo López Mateos, un extraordinario presidente. Viene después Gustavo Díaz Ordaz, que era un extraordinario orador. Pero con una absoluta falta de ideología, una absoluta falta de un plan para sacar a la nación de la crisis eterna que vivimos desde 1910, de la época de la Revolución, ¿verdad? Después viene Luis Echeverría, otro tipo gris, sin ningún plan realmente, ninguna ideología
sólida, concreta. Después viene López Portillo, del que voy a hablar en un capítulo aparte totalmente dedicado a López Portillo, a Pemex y a Díaz Serrano. Y desde luego al gran presidente que fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Bien, viene López Portillo, que a pesar de ser haberse descubierto que era un ladrón de altos vuelos, y no lo digo yo, se comprobó durante su mandato que su mujer estaba en Rotterdam con un buquetanque lleno de petróleo vendiéndolo en el mercado negro. Por eso es importante hablar de este señor, de Pemex y de Díaz Serrano en un capítulo aparte. Lo bueno que hizo López Portillo fue crear la infraestructura petrolera, si no ahorita estaría México peor de lo que está. Viene López Portillo, un excelente orador también. Yo no sé si todos estos, más bien no todos eran extraordinarios oradores, pero tenían un grupo de asesores muy capaces que les escribían sus discursos, de manera que cuando los leían los hacían brillar. Casi todos los presidentes tuvieron la inteligencia para, cuando menos en sus discursos, pues decir mentiras muy bien estructuradas para que parecieran verdad. Vuelvo a repetir, todos hicieron infraestructura porque son un camino para la corrupción. Eso es indudable y no lo invento yo, eso se ha notado a través de los años. López Portillo tuvo esa gran visión de desarrollar la industria petrolera, pero lo hizo para robar en grande. Y recordemos que la Colina del Perro pues es famosa porque este tipo tuvo la osadía de llorar frente al pueblo mexicano diciendo que iba a defender al peso como perro. Por eso la Colina del Perro es un tipo que realmente fue nefasto en ese aspecto de lucrar con el puesto, ¿verdad? Pero todos tenían se hacían rodear de sus asesores de manera que los presentaban como estadistas de primer mundo, ¿verdad? De primer nivel. Viene Miguel de la Madrid, un tipo gris, oscuro, lóbrego, totalmente sin ideología concreta, sin ideología sólida, sin un plan. Le tocó la crisis después de la crisis financiera de 1982, desde luego, pero un tipo totalmente gris y opaco. Se me figura, Miguel de la Madrid se me figura ese mayordomo del castillo lóbrego en las colinas donde suceden cosas horripilantes, ¿verdad? Que es el que te abre la puerta y te dice: bienvenido, ya es hora de la cena, lo estamos esperando, pase usted. Así se me figura este tipo, lóbrego, gris, inefectivo, ineficiente, etcétera, etcétera. Y luego viene el otro señor de los grandes robos, de las grandes estafas, Salinas de Gortari. Después viene Ernesto Zedillo, otro mayordomo de Castillo, gris totalmente, sin ninguna política sólida, sin ninguna ideología sólida, sin ningún plan sólido, etcétera, etcétera. Y luego viene ¿cómo lo puedo definir a Vicente Fox? Como el payasito de rodeo. Es el payasito de rodeo, muy bonachón y dicharachero y etcétera, etcétera. Igual de gris, ineficiente, incompetente, igual. Felipe Calderón no se diga.
Y durante todos estos años, con Felipe Calderón, estalló el conflicto entre el narcotráfico, los cárteles del narcotráfico, el crimen organizado en México, que entiendo que tienen algunos estados bajo su control totalmente. Desata una guerra sin ton ni son, sin planeación, totalmente desorganizada, y por eso el crimen organizado sigue adelante, porque si la policía está desorganizada, ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. Después viene Enrique Peña Nieto, que es para mí el traidor más grande de la patria, que terminó lo que empezó Vicente Fox para la privatización de petróleos mexicanos. Entregarle petróleos mexicanos a la inversión extranjera, que a mí se me hace la traición más grande a la patria que puede haber. Si el general Lázaro Cárdenas viera esto, se volvería a morir, porque el general Lázaro Cárdenas tenía una visión muy diferente, pero pues no contaba con que llegaran esta gavilla de ladrones después de que él terminó su mandato y que llevó a cabo la expropiación petrolera, que ha sido uno de las acciones más brillantes que ha tenido un mandatario en el mundo. Expropiarle la industria petrolera a las compañías extranjeras, a las compañías norteamericanas, inglesas y francesas. Extraordinario Lázaro Cárdenas. Y si mal no recuerdo, voy a revisar la historia, si mal no recuerdo, Lázaro Cárdenas exilió a Plutarco Elías Calles porque tuvieron ahí un conflicto que no me viene a la mente ahorita. Ese era el presidente Lázaro Cárdenas, que sí tenía el valor suficiente para ejercer su poder para ayudar al pueblo mexicano. Cuando hizo la expropiación petrolera, ese era su objetivo. Era un gran hombre Lázaro Cárdenas del Río. Era un extraordinario hombre. Bien, entonces el traidor de Enrique Peña Nieto viene y concreta la reforma energética que le llaman, ¿verdad? Para entregarle prácticamente la exploración, la explotación, explotación y producción de petróleo en México. Y luego viene el señor López, que está ahorita, que dice que es presidente. Pero quiero regresar un poquito a que después de don Adolfo López Mateos, hubo un presidente que me parece que hizo el mejor papel, que fue el presidente, y eso que tuvo su octubre 2 en el 68, que fue el Gustavo Díaz Ordaz. Tipo brillante, muy inteligente, pero al final de cuentas, político que descubrió que la Constitución les permitía un poder casi monárquico sobre el país, con cero rendición de cuentas. Se dieron cuenta de esto tal vez desde el general Lázaro Cárdenas, pero después del general Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, ¿qué hicieron? Vuelvo a repetir, crearon infraestructura, totalmente de acuerdo. De manera que, pero todos tenían una cierta capacidad, se hacían rodear de gente que sabía de los temas, y a la hora de dirigirse al pueblo, pues eran brillantes o parecían brillantes, porque los asesores les escribían unos discursos realmente impresionantes. Y aunque todos han hablado de los mismos problemas, vuelvo a repetir, 11 presidentes han hablado de los mismos problemas por años, y los mismos problemas prevalecen y hasta se han recrudecido. El problema de los cárteles del narcotráfico es el problema más grave
que parece que no tiene solución. Yo puedo decirles que sí tiene solución, nada más que no lo voy a discutir aquí. Entonces, pero todos mostraban una cierta inteligencia. Después de López Portillo, después de Vicente Fox, dije, México está en la lona y estará en la lona por mucho tiempo, y me desconecté. Recientemente, leyendo algunas noticias, esto en el 2018, después de que el señor López, que dice que es presidente, hace una declaración cuando le preguntan sobre cuál va a ser su estrategia para luchar contra el narcotráfico, contra los cárteles de la droga, del huachicoleo, de los secuestros, los crímenes tan horripilantes y asquerosos que cometen estos tipos, que ni los animales muestran ese tipo de crueldad, ¿verdad? Le preguntan a este señor López, a propósito de este problema, que cuál es su estrategia para luchar contra el narcotráfico. Y entonces dice este señor que su política va a ser abrazos, no balazos. En ese momento, cuando estaba yo leyendo eso, sentí que alguien me dio un batacazo. ¿Y saben qué era? Mis neuronas voltearon y me preguntaron, ¿qué estupidez estás leyendo? Y dije, pues lo que dijo este señor López, que dice que es presidente, que para luchar contra el narcotráfico su política va a ser abrazos, no balazos. Dije, esto no es posible. ¿En realidad este señor que dice que es presidente dijo esto? Y mis neuronas me amenazaron con apagarse si seguía yo leyendo este tipo de estupideces. Pero tengo otro grupo de neuronas que me dijeron, no les hagas caso, tú sigue adelante porque tenemos que saber qué pasa. Entonces, pasa el tiempo, viene lo del COVID, y este señor López, que dice que es presidente, vuelve a hacer una afirmación en una de sus conferencias, dice que hay que abrazarse, que no pasa nada. Y otra vez siento ese batacazo y digo, no es posible. Este señor dice que para qué abrazarnos si puede haber algún problema. No hay que abrazarnos. En la mente que se diga perdonemos, no odiemos, amémonos. y sigo leyendo, siguiendo las instrucciones de mis neuronas buenas, a pesar de que mis neuronas intelectuales me exigían detenerme, ¿verdad? Y sigo leyendo y encuentro que este señor dice, yo deseo con toda mi alma que no nos afecte el coronavirus. El señor López, que dice que es presidente, dijo esto. Yo no lo estoy inventando. Esto lo dijo, esto está documentado. Porque era más fácil decir una estupidez de ese tamaño que tomar las acciones necesarias desde el día 1 en que se supo que esta era una pandemia mundial, cuando en Italia ya había cientos de muertos, en España ya había cientos de muertos, se sabía que venía de China, etcétera, etcétera. Después de todo eso, este tipo dijo que salieran a la calle, que no se preocuparan, que podrían, que fueran a los restaurantes y que se abrazaran, que no haya problema. Que el escudo protector es la honestidad, dijo este señor. Ahí ya tenía yo una rebelión neuronal, debo decirles.
las neuronas intelectuales buenas contra las malas. Decía, no dejen de salir a la calle cuando empezaba la curva de la pandemia a nivel mundial a elevarse de una manera empinadísima. Después, alguien le dijo, no digas tantas tonterías, esto es grave realmente. Y entonces dijo, no, pues que mejor se queden en sus casas. Después de todas estas barbaridades que dijo este señor López, que dice que es presidente, dice que el COVID-19 le había caído como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación insulsa que proclama. Eso dijo, ¿verdad? Los amigos que me ven no me dejarán mentir. Y esto no es contra los partidos políticos ni la gente que votó por este señor. Esto es contra la estupidez y la incompetencia. Mi proyecto tiene que ver con eso, con hacer pensar a la gente y también que se diviertan. Entonces dijo que el COVID-19, la tragedia que ahorita lleva, creo que 170,000 muertos, le había caído como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Simple y sencillamente no es posible que este tipo sea presidente de la República, simplemente. Y entonces con mi rebelión neuronal, que no daban crédito mis neuronas a lo que yo estaba leyendo, la gota que derramó el vaso fue la siguiente. Todo lo que les acabo de comentar lo leí, pero está documentado. No lo estoy inventando. Pero lo que les voy a comentar ahorita, los que les voy a decir esto, yo lo vi en un video en YouTube donde está hablando en su disque conferencia matutina o no sé cómo le llaman. Este tipo, que por cierto, este tipo muestra tal retraso que dice una palabra cada 10 segundos y es súper enfurecedor oírlo hablar. Ni un retrasado mental habla de esa manera. Sus disqueconferencias, si se editaran en tiempo normal, no durarían más de 10 minutos. Pero él las hace durar 2 y 3 horas. Ese es su nivel de capacidad. Bien, esto que dijo fue lo que orilló a mis neuronas a decirme, vuelves a leer una tontería de estas y apagamos la luz. Dijo este señor textualmente, ante las cámaras, no mentir, no robar, no traicionar, ayuda para que no dé el COVID. Y en ese momento dije, esto ya no es posible. Entonces ahora ustedes se preguntarán, ¿y a qué horas nos vas a decir qué vamos a hacer? Ahorita ya llegamos a ese punto. Si yo fuera presidente, la primera acción que tomaría sería la siguiente. Si estoy leyendo la edición de la Constitución Política de México actualizada, hay 136 artículos. Y si no, pues mis amigos ya me dirán y yo investigaré si estoy leyendo la correcta. Son 136 artículos. Pues yo agregaría como primer número 1, como paso número 1, si yo fuera presidente, agregaría el artículo número 137, que diría exactamente como les voy a decir. Artículo número 137.
En caso de que el presidente electo en los primeros 6 meses de su gestión dé muestras de poseer las capacidades intelectuales de un imbécil, deberá ser removido de su cargo de inmediato. Suena chistoso, ¿verdad? Pero no lo es. No lo es por lo que les acabo de decir. Toda esta bola de sandeces que este señor se ha atrevido a decir es realmente para preocuparse. Que un tipo de este calibre sea el presidente de México. Imagínense ustedes si este tipo en el 2018, en vez de conseguir trabajo como presidente, hubiera ido a la policía judicial y hubiera dicho: yo quiero ser policía judicial, quiero investigar el narcotráfico, etcétera, etcétera, y le preguntaran: muy bien, ¿cuál sería su estrategia para combatir el narcotráfico? Imagínense que este tipo le contesta al director de la policía judicial: mi política, mi estrategia sería abrazos y no balazos. ¿Saben qué pasaría? Que el director de la policía judicial lo sacaría a patadas al tipo este. Lo hubieran sacado a patadas, porque esa es la estupidez más grande que puede haber. Pero eso dijo que iba a ser su estrategia. ¿Saben qué dijo con esto? ¿Saben cuál fue el mensaje que le envió a los carteles de narcotráfico? Ustedes pueden hacer lo que se les hinche la gana, yo no me voy a meter para nada. Ese fue su mensaje. Abrazos y no balazos. Si nos vemos, nos saludamos. Ya sacó al hijo de no sé quién de la cárcel, un hijo de un narcotraficante, ya saludó a la mamá del Chapo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense que hubiera ido a buscar trabajo en la policía judicial y dijera: esa va a ser mi estrategia. Lo sacan a patadas. Cuando dijo el señor en televisión, cuando dijo: no mentir, no robar, no traicionar, ayuda para que no dé el COVID, me sorprendió que en ese momento no se presentara personal del hospital de psiquiatría para llevarlo a dar un paseo. Me sorprendió. No llegó nadie de psiquiatría para llevárselo a pasear. Entonces, vuelvo a repetir, artículo número 137, que yo implementaría si yo fuera presidente. En caso, lo vuelvo a repetir, aunque parezca broma, es algo muy serio. En caso de que el presidente electo, en los primeros 6 meses de su mandato, dé muestras de tener las capacidades intelectuales de un imbécil, deberá ser removido de su cargo inmediatamente. Y vuelvo a repetir, parece chiste, ¿verdad? Suena como una cosa chusca. Pero esto es más grave de lo que pensamos. Esto es más grave. Acciones como estas radicales de reforma que haga sentido para que México salga de ese abismo en el que está, la seguridad física de las personas en las calles, la inseguridad, el robo, los crímenes, la pobreza, el hambre, etcétera, etcétera. Para salir de ese abismo es necesario tomar acciones que son tan graves, tan simples, que hasta dan risa, como este artículo que les comento.
No hay otra manera de plantearlo más que de esa manera. Entonces, esa va a ser mi primera acción de a ejecutar si yo fuera presidente. Artículo número 137, acuérdense, en caso de que el presidente electo en los primeros 6 meses de su mandato dé muestras de tener las capacidades intelectuales de un imbécil, deberá ser removido de su cargo de inmediato. Y me preguntarán, ¿y cómo va a suceder eso? Eso es imposible. Efectivamente son cosas difíciles, pero todas las acciones que les voy a plantear en mis siguientes capítulos, claro que no son fáciles. Por eso México lleva 110 años sumido en la corrupción, porque todos estos mandatarios ya se convirtieron, todos los que llegan al poder, ya se convirtió en una mafia del poder, ya se convirtió en la mafia del poder en las que se reparten el botín y podrán decir que el partido fulano es mejor que el partido sutano, pero eso es la peor mentira que puede haber. Y lo sabemos, no les estoy diciendo nada nuevo. Ahora resulta que hay tantos partidos políticos para cada día, ya no de la semana, para cada día de la quincena hay un partido político. El PAN, el PRI, el PRD, hasta donde yo me quedé, PPS, PT, llevamos 6, ¿verdad? El Partido Verde. Ahora existe hasta el PES, Partido Encuentro Social o Solidario. Son 7, ¿cuál otro me falta? El disque partido Morena. Y no, esto no es contra la gente que piensa que Morena es una opción. La gente que piensa que Morena es una opción no sabe qué está pasando. Entonces, como vuelvo a repetir, el propósito de este proyecto no es atacar a la gente que vota por tal o cual, es atacar la estupidez y la incompetencia de esta mafia que es imparable. Y claro que si la mafia en el poder se asocia con la mafia del narcotráfico y del crimen, estamos fritos. México está frito. Y a menos que se implementen cambios estructurales en la Constitución, México va a seguir así. Entonces, en la siguiente entrega voy a hablar de cómo es posible, cuando menos, cómo es posible implementar este artículo número 137, cuando menos este. Pero eso nos daría pie para implementar otras reformas más de la Constitución. ¿Qué me motiva a hacer esto? Aunque esté fuera de mi país, amo a mi país. Y México es un país extraordinario, extraordinario. Tan extraordinario que todavía está de pie a pesar de que lo saquean una y otra y otra y otra y otra vez. A los que votaron por este señor López que dice que es presidente, los invito a que reflexionen porque este señor involuntariamente, dada su incompetencia, está siendo responsable de miles de muertes. Igual que el payaso de este país, de Trump. Igual que ese payaso que ya van 450,000 muertes por su incompetencia igualita, negándose a usar cubrebocas. Entonces ese es el objetivo, que esa gente que milita en ese partido, disque de regeneración nacional, reflexione
y que haga algo por su país. Trato de usar lo menos que sea posible vulgaridades, porque quiero que los jóvenes, quiero que alguien que vea este video se lo transmita a los jóvenes, para que los jóvenes que están creciendo y que van a heredar este país tomen conciencia, desarrollen una visión diferente de lo que está pasando, se involucren, se interesen y que no permitan ser explotados de esta manera, Entonces, ya me extendí bastante. Espero que no se me aburran viendo mis videos. Quiero pedirles que lo difundan lo más que puedan. Por favor, se los pido y se los suplico que lo difundan lo más que puedan. Que se lo compartan con 3 amigos y que esos amigos se suscriban, lo vean todos, se suscriban y le den like o no like, no importa. Y que le digan a esos 3 amigos que lo compartan a su vez, cada uno, con 3 amigos cada uno, y que hagan lo mismo, que vean el video, que lo compartan, que se suscriban y que activen su campanita de notificaciones y que le den like o no like. Espero que no se me aburran. Si las personas que me vean me sugieren que lo haga más corto, que haga más cortos los capítulos, lo hago con mucho gusto. Lo que quiero es contar con su participación y su audiencia. Les agradezco infinito que me acompañen. Les agradezco en el alma que me acompañen. Gracias por acompañarme en este nuevo proyecto que se llama Si yo fuera presidente. Que tengan un excelente fin de semana, amigos. Hasta la próxima.